Siempre mi pasión ha sido San Luis, desde pequeña, y no he dejado de investigar al respecto. Hay un proyecto que no he concluido porque me he ido de vacaciones, por otros compromisos, sobre San Luis. Más cerca. Bueno, entonces, pues de eso se trata, que hay muchos aspectos. San Luis tiene muchísima historia, mucha historia que no se ha escrito, o manejamos algunos temas más que otros. Pero en este caso, pues, yo quiero comentarles, no sé, si, bueno, ¿qué tanto conocen de la historia de San Luis? ¿Desde cuándo? Entonces, mi proyecto de libro se llama Entre el siglo XIX y XX, el surgimiento de San Luis Río Colorado. Voy a empezar, yo traía otros temas, pero voy a empezar por aquellas personas que a lo mejor pues desconocen algunas cosas, ¿no? Si da tiempo, pues hablaremos de ello. ¿Y por qué entre el siglo XIX y XX? Porque estas eran tierras de Guillermo Andrade, que se le dieron en el siglo XIX por don Porfirio Díaz. Esta zona desértica y cerca del río Colorado, fronteriza, estaba abandonado. Nunca hubo un punto, excepto algunos cucapás al sur, de aquí de San Luis, y más bien al otro lado, a Mexicali, pues eran los indígenas, pero realmente San Luis no tiene un punto fundacional más que la línea divisoria, el río Colorado y el desierto. Así pues, mis investigaciones al respecto me lo han hecho ver, y entonces desde ese punto pues me fui haciendo preguntas. ¿Por qué Guillermo Andrade? ¿Por qué el río Colorado? ¿Por qué el monumento, famoso monumento 204? Entonces, pues leyendo, pues vemos que lo que es la zona del río Colorado era un vergel en el siglo XIX, había mucha fauna de ella, se nutrían los indígenas, cucapás. Después, definitivamente, ya en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, aparece Guillermo Andrade, aparecen unas compañías navieras que empiezan a utilizar y explotar el río Colorado, y toda la fauna y pues digamos lo que existe sembrado, ¿no? Natural, como el cáñamo silvestre y otras cosas que se daban, ¿no? Entonces de eso pues sí vivieron mucho tiempo nuestros indígenas. Se estableció Colonia Lerdo en el año 1874, pero antes también las cosas no surgen nomás porque sí. Antes de esta Colonia Lerdo establecieron Puerto Isabel. ¿Sí han oído hablar de Puerto Isabel? Más o menos estaría donde es el Golfo de Santa Clara, por ahí. Ahí se hizo un puerto y un astillero por norteamericanos, que todavía antes de conectar las dos costas de Estados Unidos, pues le traían embarcaciones grandes desde San Francisco con mercancías y provisiones para el fuerte de Yuma. Entonces en Puerto Isabel era un sitio ideal para hacer vapores planos y traspasar todo eso. Entonces sí fue importante porque llegó un momento en que hubo cierta población. Colonia Lerdo tuvo como 800 habitantes, se explotó el cáñamo silvestre, que era de mejor calidad que el de Mississippi, y pues se transportaba y se iba a industrializar, ¿no? Pero una corriente del río Colorado pues echó a perder todo. Esos terrenos donde está Colonia Lerdo y Puerto Isabel se le concedieron a Guillermo Andrade, pero el objetivo fundamental era colonizar, porque acuérdense que esta zona pues estaba deshabitada. En Baja California sí hubo misiones, hubo más población, pero esta zona, lo que es del río Colorado hacia Sonoita, hacia Caborca, pues realmente no había gente. Entonces pues ese fue un intento colonizador, fracasó, la gente siguió viviendo ahí,
Pero quiero comentarles que Colonia Lerdo pertenecía al municipio de Caborca. Desde la desembocadura hasta lo que es Caborca, eso era la extensión superficial de Caborca, hasta 1939. Entonces, pues pasaron las circunstancias, cerró Colonia Lerdo, bueno, sobrevivió. Mucha gente se empezó a establecer en las rancherías, algunas rancherías porque explotaban ganado. Andrade se asociaba con diversas personalidades de distinto tipo, y una de ellas es que pues traían ganado de Sonora, no sé cómo le decían bien, pero lo traían y explotaban el ganado. Entonces, cuando Colonia Lerdo empezó su declive, había un comisario de policía, esto es importante, pero dependía de Caborca. Sí, entonces había una autoridad. En Puerto Isabel se intentó establecer una aduana. Esa aduana de Puerto Isabel surgió bajo otro contexto, ¿sí? Porque fue la época en que se movían mucho las fronteras. Así había mucho contrabando, casi como un modus vivendi, en Quito Vaquita, Sari, todas esas zonas, y que algunos aduanas quitaron y establecieron otras. Entonces, en ese contexto también era para vigilar ese contrabando, que el gobierno mexicano no tenía control de ello. Pero pues también vino de menos. El mismo ferrocarril hizo que caducara Puerto Isabel. Colonia Lerdo también, algunos habitantes fueron quedando ahí, y se vinieron algunos, en mi concepto, a la frontera, y otros se quedaron en ciertas rancherías. Ahora, hace poquito que acabo de revisar unos documentos y les hago saber, no sé si usted o Serafín tenía idea, que por ejemplo Lagunitas, la Islita, la Grullita, son desde 1884 ya se conocen así. O sea, son sitios históricos que hay que conservar. Sí, yo no digo que hay una población, bueno, ahorita porque son ejidos y colonias, pero en ese momento es un sitio histórico muy importante de la margen sonorense de aquí. Entonces, y así, pues mucha gente pues se estableció ahí, cultivaba, digamos, en mi concepto, autoconsumo, y pues fueron cambiando las circunstancias, y pues mucha gente. En 1904 Guillermo Andrade vende terrenos a la Colorado River Line Company, y él se queda con la margen izquierda del río para su uso personal. Estamos hablando de mayo de 1904, ¿sí? Entonces toda la margen sonorense y parte de la Vega, la mitad del cauce del río Colorado fue de Andrade, pero la margen sonorense, la otra mitad que se desarrolló fue gracias a la Colorado, porque tenía intereses para allá. No le interesaba Sonora, no le interesó Arizona tampoco. Ellos querían desarrollar California y lo que era Baja California. Entonces, en 1905 Andrade fallece y quedan intestados sus bienes. Entonces, cuando en 1917, y pues hay gente, ¿no?, a lo largo del río, y cuando viene el capitán Carlos G. Calles, pues viene con gente, porque esos terrenos se consideraban, bueno, estaban abandonados, casi nacionales, y los nacionales, realmente los terrenos nacionales eran, digamos, los terrenos el camino que conduce a Sonoita, eso era. Y entonces esta concesión, lo que es San Luis, estaba en manos de Guillermo Andrade, de Manuel Martínez del Río y de Aurelio Sandoval. Aurelio, tal vez, posiblemente estos dos prestanombres, pero Aurelio Sandoval era un próspero comerciante de Nogales, Sonora, y tenía un hermano que sí se quedó o tuvo negocios en Mexicali. Entonces Aurelio Sandoval no se quiso quedar con el consulado de Andrade en Los Ángeles, porque él tenía un rancho ganadero en la zona de Sonora.
digamos, por la zona de cuando llega el capitán Carlos G. Calles, pues muchos, bueno, creo que Wilhelmi dice que les dio coraje porque según esto eran terrenos abandonados, pero era una concesión. Esa concesión de Guillermo Andrade se finiquitó hasta 1928, cuando se hizo el primer ejido. Y le voy a decir, el primer ejido en la región Mexicali-San Luis es el ejido San Luis, porque ese es el 28 de febrero de 1929. Ahí se creó. Los otros ejidos que hablamos del asalto de las tierras en Mexicali, eso fue, pero en 1937, ¿sí? Algunos años después. Pero lo importante aquí es que pues se creó el ejido San Luis, pero entonces lo que quiero decirles es que llega el capitán Carlos G. Calles, la gente se empieza pues quieren vivir aquí y empiezan pues vienen por un pedazo de tierra y se empiezan a establecer, llegan a la bolsa, y pues no son lugares ideal para establecer un poblado. Puerto Isabel era un lodazal, digamos. No sé cómo hicieron los americanos, pero construyeron, pero era tierra adentro, no tierra firme. Pues toda esa zona del esnable del Golfo pues no era propio para un asentamiento. Y entonces también tenemos un ranchero ahí que le dijo al capitán Carlos Calles que si querían asentar pues que se vinieran a la frontera. Y así como llegó el capitán Carlos G. Calles y empezaron a luchar con sus brazos, con sus palas, con lo que pudieran por un pedazo de tierra y asentarse. La inconformidad con estos terrenos que les dieron en 1924 fue porque les dieron terrenos que no eran aptos para la agricultura, que es la zona esta donde está la urbanización de San Luis. No son terrenos para la agricultura. Lucharon y por fin la concesión de Guillermo Andrade fue finiquitada por el gobierno del estado a través de tesorería por falta de impuestos. Y entonces así se hizo el primer ejido. Pero mientras, pues el capitán Carlos G. Calles pues viene, pues van formando, se van asentando y va creciendo en las vegas del río, digo, en la bajada, yo le digo la cunetita, sí, en la bajadita, esa es la parte la parte antigua de San Luis es esa zona, la que está pegada a la línea, esa zona. Si ustedes pasan por ahí, bueno, cada vez que puedo yo paso, me encanta ese silencio que hay. Y si vamos uno hacia la universidad, me encanta por aquel rumbo, porque no hay ningún oxxo por ahí. La mera verdad, está muy, muy bonito, se siente el silencio, la paz, ¿no? Y entonces, pues esa es la zona, ahí empezó San Luis, pero llegaron las inundaciones y también tuvieron que moverse la aduana, empezando por la aduana, y ahí ya se quedó junto al monumento 204. Con la aduana, y pues ya posteriormente lo que nos ha tocado ver las modificaciones con el tiempo que se ha hecho, pero la aduana, la comisaría, empiezan los pequeños comercios, todo eso es un periodo muy importante. Y yo estoy estudiando, hay un periodo que me fascina, me está fascinando, no lo he terminado todavía de estudiar. Es la época de la comisaría de policía. Es importante señalar que cuando Calles llegó, pues eran autoridades federales las que estaban aquí. Después, poco tiempo después, el gobierno del estado tomó control de la zona. Y en el año de 1923, cuando ha habido, también hay que tener en cuenta los contextos políticos revolucionarios del momento, entonces el ayuntamiento de Caborca le dice al gobierno del estado que cuando lo va a dejar hacer, tener injerencia en su propio jurisdicción, que es de San Luis. Quiero decir que los primeros comisarios de policía fueron nombrados por el gobierno del estado. A partir del 23, y a través de esa carta empezaron las elecciones. Por eso vemos que hay
que hay autoridades, vemos que repiten, porque sí se hacen elecciones populares, se hacen elecciones. Las primeras elecciones que tuvieron aquí los sanluisinos fue en 1924 para elegir a su comisario de policía. Posteriormente, eso tiene mucho que ver, porque ya se había el gobierno del estado aceptado en 1917, en julio o agosto por ahí, la nueva constitución, y en agosto-septiembre del 17 por ahí se renueva la constitución del estado de Sonora. Entonces ya viene con las otras, con lo que es, digamos, la nueva legislación, ¿no? El nuevo concepto jurídico de estado que está prevaleciendo en ese momento. Entonces también vienen estos nombramientos. Y así permanece. Es muy importante ver, porque a la vez que hay luchas políticas a nivel nacional, también aquí en Sonora es un periodo que hay de cambios constantes entre Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta y los que los sustituyeron, que sí son interinos, hasta que finalmente, creo después del 23, pues hay cierta estabilidad política, ¿no? Y en Sonora. Entonces creo que ese tiempo es como un compás de espera, es un periodo formativo de San Luis que no hay que perder de vista. También es importante, se me pasó decirlo, pues hay aduana. En 1929 se le dieron importancia a la aduana y se le permitió ya hacer pues importaciones y exportaciones. No sé si exportaciones, pero al menos importaciones sí. Y entonces, pues ese periodo político así, a nivel estado, no sé de qué manera, por eso les digo, estoy en ese estudio apenas, afectó el desarrollo económico. Pero pues se dan las coyunturas, se producen a nivel nacional otros cambios, lo llega Cárdenas, pone gente a su favor, y también pues, bueno, un poquito antes los otros gobernantes hicieron reformas políticas administrativas. Muchos municipios de Sonora fueron suprimidos y otras partes de esos municipios agregados a otros. Sí, es un poco pues que hay que estudiar. Entonces, para poder entender, creo que para poder entender por qué creo que San Luis fue uno de los últimos municipios, y ya le tocó a Yocupicio, en ese momento, pues era el gobernador, elegir el municipio de San Luis. Digo, fueron no factores políticos así en sí, pero también los económicos, todo lo demás. Además, Yocupicio no era muy afín a Cárdenas, pero lo seguía. Pues de esa manera es un periodo político, económico, social. Los campesinos luchan por sus tierras, luchan por agua, abren el canal Sánchez Mejorada, infinidad. Me imagino estar en ese momento, en esos desiertos, y ahora con nosotros con todas las comodidades que tenemos. Pero pues esa es parte de esa historia que hay que rescatar. No nomás es el monumento 204, no nomás. Sí, el río Colorado muy importante. El río Colorado no nomás es el desierto. Entonces, pues viene llegando gente, la inmigración es tremenda. Claro, muchos se van a Mexicali, pero otros se quedan aquí. Pero ayudan, se van asentando, va creciendo. También otra política nacional que fue muy importante y que tardíamente lo entendemos, fue que no había iglesias. Cuando llegó Manuel Ávila Camacho, la señora, su mamá era muy amiga pues creo que no sé si el arzobispo o algo así, tenía mucho que ver, que Ávila Camacho
fue más flexible y permitió la apertura de ciertos templos en esta zona, lo que es Baja California y San Luis. Aquí no había, pero sí estamos hablando de que el 39 ya empieza la gente a querer tener un templo, porque los sacerdotes venían de altar, venían de Yuma, venían de muchas partes de esta zona a evangelizar, a bautizar. Y entonces pues el vicariato, se había formado un vicariato en Baja California, no había una diócesis regular como la vemos actualmente. Entonces este vicariato estuvo, lo organizaron los misioneros del Espíritu Santo. Por eso van a ver en las primeras iglesias de Mexicali, del Valle de Mexicali y de aquí de San Luis, de la ciudad y del Valle, algunas, son los misioneros del Espíritu Santo quienes dieron inicio, pero gracias a que ya hubo una flexibilidad del gobierno para poder establecer algunos templos. Entonces tenemos pues que el primer templo pues no lo tenemos muy lejos, es Inmaculada Concepción, ¿sí? Y entonces y así pues es parte de la historia, y eso es muy, muy importante, porque ¿cómo le vas a quitar, sobre todo al mexicano, esa creencia, ese anhelo de tener una iglesia, de ir a rezar, de hacer lo que siempre pues a través de la historia se hizo en nuestra nación, ¿no? Claro, muchos son creyentes, otros no, pero al fin de cuentas es parte de la idiosincrasia nacional. Entonces, de esa manera, en 1944 se puso la primera piedra por un misionero del Espíritu Santo y por Monseñor Felipe Hurtado del Vicariato de Baja California. Entonces, duró 20 años la construcción del templo, 64 se terminó. Y después, no sé en qué año, empezó o siguió la otra torre, pero generalmente son templos de una sola torre, ¿sí? Entonces, pues es parte de nuestra historia, los comercios, pues hay que investigar sobre comercios, periodistas, educación, la escuela, sí, pues ahí tenemos un museo muy importante, pero es parte de la historia. Ahora está considerado museo, pero fue una escuelita unitaria. Bueno, yo le digo unitaria porque pues ahí también vivía el maestro, ahí se quedaba y formó parte de un proceso educativo del periodo de la Revolución. Por eso dice 1933. Sí, entonces pues hay mucho que investigar, mucho que hacer. Pues no sé, traía tantas cosas, tanto que ver, los límites con Sonora, Baja California, la pavimentación, cómo se inició el urbanismo aquí en México, aquí en San Luis, y todo gracias a la creación del municipio. Pues empieza, porque a partir de ese momento, y un poquito antes, ya del 29, le empiezan a expropiar terrenos al ejido para hacer el fondo legal. Entonces, cuando se hace el parque, que tiene el mismo número de manzana, el ayuntamiento que tiene el mismo número de manzana de la época de los 40, las calles en el 40 llegaban hasta la Félix Contreras, que no tenía nombre en ese momento, pues todo eso se dio, pero fue una batalla, porque empezaron desde 1930, el ayuntamiento de Caborca ya quería darle su fondo legal, y ese fondo legal hubiera estado en la parte antigua de San Luis, ¿sí? Pero no se llevó a cabo. Hubo un ingeniero Corso, pero lo que también se me ha pasado, lo encontré hace como un poco más de un año en los archivos en el Archivo Histórico de Hermosillo, es que hubo otro segundo plano. Conocemos el del capitán Carlos G. Calles. Hay un segundo plano que es de la época de los 20, no recuerdo el año ahorita, del mayor Araiza. Ese personaje, José Araiza, que llegó con Calles,
es un personaje poco estudiado, pero él hizo, y yo lo vi, el plano que existe en la ciudad de Hermosillo. Después de ese plano, claro, tiene otros nombres, y tiene otros nombres y otras trazas. Y después finalmente se hizo, digamos, el tercer plano, que es el que conocemos con las calles actuales. Sí, pero también el señor, les digo, en Caborca hubo interés, y sí quiero comentarles que la época en que estaba Félix Contreras, pues metido en la política caborqueña, sí, y él fue el primer presidente municipal de San Luis. Entonces por eso lleva bien dicho, qué bueno que le pusieron su nombre a esa calle que no lo tenía nombre. Entonces él abogó mucho por la municipalidad, lidió con los problemas de límites entre Sonora y Baja California, que me toca todavía investigar un poquito, porque ahí encontré que existen 2 lotes sin numerar, que creo que ese fue el problema de límites entre Sonora y Baja California. Pero me toca, yo nomás se lo comento, hago mi apreciación así, sin mayor fundamento, pero por un documento que vi. Pero me parece que eso, ya la investigación me dará razón o no más adelante. Ya se lo debo ese detalle para... Entonces, y así, entonces va formándose su periodo formativo, fue en la época de Calles, y del 17, digamos, al 39, y el 39 empieza ya su desarrollo, y yo lo que he investigado es hasta los 60, que ya es una época actual, contemporánea, y a muchos hemos visto algunos cambios. Entonces, pues, no sé, hay mucho de qué hablar, mucho de, no sé, rápidamente así, nuestra historia de San Luis. Por eso les digo, San Luis sí tiene mucha historia, y hay que estudiar sus personajes, los oficios, pues quienes llegaron, todo lo que han forjado el desarrollo de San Luis en materia educativa, cultural, política, económica, industrial, todo tenemos. Y si ustedes pueden hacerlo, si ustedes pueden poner un granito de arena, pues qué bien. Entonces estamos ahí, pues, y también luchando porque se haga un archivo histórico, que hace falta, porque hay información que no la sabemos, pero está escrita, está en los documentos. Hay que ir a los documentos, ellos son los que van a decir qué pasó o no qué pasó, ¿sí? Entonces, pues, señores, muchísimas gracias por su atención, y pues espero sus preguntas.